En verde. Está en verde, ¿no? Sí. Ahora sí. Va. Aprofitant la força dels vents alisis, hem navegat fins a l'arxipèlag de San Blas, situat al Mar Carib. Aquestes 365 illes, de les quals només 49 estan habitades, pertanyen a Panamà, tot i que des de la revolució del 1925 aquest territori és autònom. Aquí hi viuen els Kunayala, un dels 7 grups indígenes que existeixen a Panamà. Amb una llengua pròpia, el Kuna, els habitants practiquen les tradicions dels seus avantpassats, que tenen com a base les creences espirituals. La gent sobreviu bàsicament de la pesca i l'agricultura, a més del turisme, una activitat que s'ha incorporat recentment. L'illa de Cartí, on som ara, és una de les més importants històricament i està habitada per unes 900 persones. Les cases són de canya blanca i de fulles de palma, tot i que des de fa 3 dècades les noves tecnologies han creuat les portes d'aquestes humils cabanyes. L'escola de Cartí és un centre públic que té com a objectiu educar tots els nens i nenes de l'illa. Amb un total de 500 alumnes i 40 professors, l'escola ofereix la possibilitat d'obrir punts de mira als infants de la comunitat, sense que aquests acabin de perdre les seves arrels ancestrals. El govern de Panamà ofereix un ampli ventall de beques que faciliten que l'educació dels infants tiri endavant. El nivell acadèmic és relativament baix i, com passa sovint a les comunitats indígenes, els nens i nenes es troben limitats pels pocs recursos pedagògics. Los alumnos lo importante que tienen que aprender es cómo escribir y leer en español y en matemática lo básico, la división, la multiplicación, la suma y la resta. Si no va a seguir estudiando más, bueno, tan siquiera para defenderse en esta vida. En el año 1956 se fundó la primera escuela aquí en esta comunidad. Anteriormente era difícil porque prácticamente aquí no había recursos para que los estudiantes cuando terminaran en primaria puedan seguir estudiando en secundaria, menos a la universidad. Pero ahora ya poco a poco sí están llegando a la secundaria, porque aquí mismo en esta comunidad ya desde 1976 se creó la secundaria. Así que los niños tienen oportunidad para seguir estudiando en la secundaria y después los que tienen plata para la universidad. El gobierno panameño da la beca universal a todos los estudiantes, menos a los que están fracasados, no reciben la beca universal. La mayoría en la casa hablan en Kuna. El papá y la mamá le hablan en Kuna. Los amigos en la calle le hablan en Kuna. Nada más el educador en el salón le habla en español. Uno de los problemas de vivir al archipiélago es falta de luz las 24 horas. El otro sería falta de centro un hospital general, porque lo que tenemos aquí es un centro de salud y no hay especialistas, así que prácticamente son dos. La beca universal llega cada 3 meses. Consiste en una plata de $90 para cada alumno. El sueldo de un profesor anteriormente era muy pobre, era unos $90 mensuales. Ahora en estos últimos años ha habido muchos aumentos, por lo tanto ahora el profesor está bien, digo que está bien, porque está en un sueldo mensual de 1.400, inclusive hasta $2.000. La implicación de los padres anteriormente sí se notaba, porque ellos hacían que los niños fueran a la escuela como sea, lo empujaban, lo traían, pero ahora mismo los padres, aunque sepan leer y escribir, no están bien implicados en la educación. Aquí solamente el educador es el que está al tanto de los niños. Si los padres no ayudan en su casa, los niños van a fracasar. Durant
Durante mi tiempo libre juego a escondites, muñecas o perseguir. Mi materia favorita es matemática. Me levanto a las 5, me baño, me visto y arreglo mis libros, mis cuadernos y todas. Y después me pongo la canchita y cojo mi bolsa y me voy a la escuela. Mi casa está hecha de palos y duermo con mi mamá o con mi abuela en la cama o en la hamaca. En mi casa yo hablo con mi mamá en cuna, con mi papá hablo español. Cuando van a la universidad ya no tienen becas y entonces los padres son los que tienen que ir a Panamá para conseguir trabajo, para que los hijos estudien. Nosotros estamos perdiendo nuestra cultura. Cada año perdemos más. Quizás dentro de 10 años nosotros vamos a perder todo eso. Lo de nuestra cultura, que es algo fabuloso, maravilloso. Y lo vamos a perder, ¿por qué? Porque los jóvenes de ahora, nadie está aprendiendo eso. Nosotros aquí en Cunayala, nosotros no tenemos programa cuna. Simplemente tenemos que seguir lo que es hispanohablante. O sea, ¿qué quiere decir? Un niño que entra en primer grado no sabe español, ¿verdad? No sabe español. El programa nos dice a nosotros que tenemos que hacer tal, como si el niño cuna hablara el español. Es por esa razón, hoy en día ellos están tratando de hacer un currículum específicamente para los niños cunas, y eso es lo que debe de ser. Muchas niñas no quieren utilizar la muela, o sea, el culpable es nosotros, los padres, que nosotros no hablamos de nuestra cultura. O sea, tampoco en la Casa del Congreso no hacen llamado a los niños para hablar de la tradición cuna. Mi sueño es tener un perrito. Me gustaría estudiar, ayudar a los perritos, a los animales. Des de la platja d'una de les illes paradisíaques d'aquest arxipièlag ens acomiadem i ens veiem d'aquí uns dies a Costa Rica.